después del funeral de mi esposa. No le conté a nadie que había heredado una segunda casa y $340,000 que ella me había dejado. Una semana después, mi hijo se presentó en la casa y me dijo, ve juntando tus cosas, la casa está vendida. Yo solo sonreí, hijo, ya junté las cosas pero no las mías. Antonio Pérez y su esposa Laura habían vivido en perfecta armonía durante 30 años. Él siempre seguía sus consejos, y ella lo apoyaba incluso en los momentos en que sus propios padres le habían dado la espalda. Se conocieron en el último año de la universidad y desde entonces nunca se separaron. La vida a menudo les presentaba duras pruebas, pero la última fue la más difícil de todas. La luz de la mañana apenas comenzaba a llenar la habitación, creando suaves franjas sobre el piso de duela de madera. Antonio estaba sentado en el viejo sillón de cuero junto a la cama, observando atentamente el ritmo de la respiración de su esposa. Laura yacía inmóvil. El pañuelo que cubría su cabeza enmarcaba un rostro demacrado. Su piel se había vuelto casi transparente, como un fino pergamino a través del cual se traslucían venas azuladas. Bajo sus ojos cerrados se habían formado profundas ojeras oscuras que le daban a su rostro una fragilidad dolorosa. Antonio se pasó una mano por la cara sin afeitar, sintiendo la barba de 3 días. El trabajo en las últimas semanas había pasado a un segundo plano. Apenas tenía tiempo para pasar por el café un par de horas y resolver los asuntos más urgentes. El resto del tiempo lo pasaba aquí, en su habitación, pendiente de cada suspiro, de cada movimiento de Laura. Antonio, una voz débil lo hizo enderezarse en el sillón. Laura abrió lentamente los ojos. Alguna vez brillaron con un intenso color verde, ahora parecían descoloridos. Como una vieja fotografía. Aquí estoy. Mi amor. Se inclinó hacia ella al instante, tomando su mano fría entre las suyas. Los dedos de Laura eran tan delgados que Antonio temía apretarlos con demasiada fuerza. ¿Qué hora es?, preguntó ella, girando con dificultad la cabeza hacia la ventana. Casi las 7 de la mañana. Dormiste mucho. Eso es bueno. Laura intentó incorporarse sobre las almohadas, pero las fuerzas la abandonaron a medio camino. Antonio la ayudó de inmediato, sosteniéndola con cuidado por la espalda. Querido, no tienes que quedarte aquí sentado conmigo, dijo con dificultad. Cada palabra le costaba un gran esfuerzo. Tienes cosas que hacer. El café necesita tu atención. ¿Y si es lo que quiero hacer? Levantó las cejas con indignación. Su voz se volvió más firme. ¿Cuántas veces te quedaste a mi lado cuando estuve enfermo? Ahora no puedo dejarte sola. Los recuerdos llegaron como una oleada. La neumonía de hacía 5 años, cuando él yacía con fiebre alta y Laura no se apartaba de su cama, cambiándole las compresas y obligándolo a beber té de manzanilla caliente. La apendicitis en los primeros años de su matrimonio, cuando ella dormía en una incómoda silla de hospital, negándose a irse a casa. Cientos de resfriados y malestares a lo largo de 30 años de vida en común, y cada vez, ella estaba allí. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el hospital después de la operación? Antonio sonrió, acariciando su mano. Somos un equipo, Antonio, en la salud y en la enfermedad. ¿Recuerdas? Recuerdo, sonrió débilmente Laura. Pero eran otros tiempos. Teníamos toda la vida por delante. Y la tenemos ahora, dijo él con firmeza, aunque en el fondo de su alma sabía que no era así. Laura negó con la cabeza, como si leyera sus pensamientos. Antonio, necesito decirte algo. Algo en lo que pienso todos los días. No lo hagas. Intentó detenerla, presintiendo hacia donde se dirigía la conversación. No, escúchame, por favor. Su voz se volvió un poco más segura. Prométeme que, después de que muera, te encontrarás una buena mujer. ¿Te has vuelto completamente loca? Antonio abrió los ojos de par en par, soltando bruscamente su mano y levantándose del sillón. Tú eres la única mujer en mi vida, y siempre lo serás. Comenzó a caminar nerviosamente por la habitación, con las manos apretadas en puños. La idea de que alguien más pudiera ocupar el lugar de Laura en su vida le parecía un sacrilegio. Se habían conocido en el último año de la universidad, en la biblioteca, donde ella se preparaba para un examen de literatura y él estudiaba sus libros de administración de empresas. Hacía 30 años, él se había acercado a su mesa con la atrevida propuesta de ayudarla con sus apuntes, y a cambio había obtenido su número de teléfono y el resto de su vida. Antonio, escúchame. Laura le tendió una mano. Todavía eres un hombre joven. Apenas tienes 55 años. Puedes tener otra vida. Otro amor. Otra. Él se detuvo junto a la ventana, de espaldas a ella. Laura, desde los 25 años solo te conozco a ti.
Construimos todo juntos, nuestra casa, nuestro negocio, nuestra familia. ¿Cómo puedes pedirme que olvide todo eso? No te pido que lo olvides. Su voz se convirtió casi en un susurro. Te pido que sigas viviendo. Por mí. Antonio se volvió hacia ella. Y Laura vio las lágrimas en sus ojos. Regresó a la cama y volvió a tomar su mano. Cuando mis padres me dieron la espalda. Cuando dijeron que deshonraba a la familia con mi elección de trabajo. Solo tú te quedaste a mi lado. Su voz temblaba. ¿Recuerdas esa noche? Llegué a tu casa llorando porque mi padre dijo que ya no tenía un hijo. Claro que lo recuerdo. Laura le apretó los dedos. Estaba sentado en mi cocina, repitiendo que todo había terminado, que ya no le importabas a nadie. Y tú me dijiste, Antonio, si crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente, estás muy equivocado. Construiremos un imperio de cafeterías. Y tus padres se arrepentirán de sus palabras. Ambos sonrieron ante el recuerdo. Fue Laura quien insistió en abrir la primera pequeña cafetería cerca de la universidad. Fue ella quien ideó el concepto de un lugar acogedor para estudiantes y familias jóvenes. Y cuando el negocio despegó, fue ella quien propuso abrir un segundo local, luego un tercero y un cuarto. Y lo construimos, continuó Antonio. 4 cafeterías por toda la ciudad. Y todo gracias a ti, a tu fe en mí. Antonio llevó la mano de ella a sus labios y la besó. De los ojos de Laura brotaron lágrimas que rodaron lentamente por sus pálidas mejillas. No llores. Por favor, dijo él, secándola suavemente con el dedo. No lloro de tristeza, susurró ella. Lloro de felicidad. 30 años. ¿No es un milagro? Laura llevaba 1 año luchando contra el cáncer. El diagnóstico había caído como un rayo en un cielo despejado. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Al principio, parecía que todo funcionaba. La quimioterapia daba resultados, los análisis mejoraban, los médicos hablaban con cautela de una remisión. Pero entonces, en su familia ocurrió un escándalo que lo puso todo de cabeza. Antonio, Laura se tensó de repente. ¿Me parece o hay alguien en la casa? Antonio aguzó el oído, pero solo escuchó el tic-tac del reloj de pared y el ruido de los coches en la calle. No hay nadie, querida. Son solo los vecinos. ¿Y si es Oscar? En su voz había una chispa de esperanza. El corazón de Antonio se encogió. Su hijo adoptivo. El dolor de su traición era casi tan agudo como el de la enfermedad de Laura. Oscar no ha aparecido, ¿verdad? Preguntó Laura con la voz llena de esperanza. Antonio negó lentamente con la cabeza. No. Ese mocoso no contesta las llamadas. No lo llames así, lo reprendió débilmente Laura. Es nuestro hijo. Nuestro hijo no abandonaría a su madre moribunda, dijo Antonio con amargura. Nuestro hijo no desaparecería en el momento más difícil. El recuerdo de aquel terrible día, hacía 6 meses, todavía era doloroso. Oscar había irrumpido en la casa como un huracán, agitando unos documentos. Gritaba algo sobre la adopción, sobre la mentira, sobre cómo lo habían engañado toda su vida. Antonio aún no entendía cómo se había enterado su hijo de la verdad. Quizás tropezó con los documentos por accidente. Quizás alguien se lo contó. No importaba. Lo que importaba era cómo había reaccionado. Sigue siendo un niño en el fondo, continuó Laura. Está herido. No entiende que lo amábamos como si fuera nuestro propio hijo. 27 años no es un niño. Antonio se levantó y se acercó a la cómoda donde estaba su foto familiar. Oscar aparecía en ella todavía adolescente, sonriendo ampliamente mientras abrazaba a sus padres adoptivos. Le dimos todo, educación, amor, apoyo. Y él tuvo miedo, dijo Laura en voz baja. Imagina que toda tu vida creíste una cosa. Y de repente descubres que todo es diferente. Es como un terremoto en el alma. Pero queríamos contárselo. Antonio se volvió hacia ella. ¿Recuerdas cuántas veces lo discutimos? Cuando tenía 15, luego 18. Y después nos pareció que ya era demasiado tarde, que podría herirlo. Quizás nos equivocamos, admitió Laura. Quizás debimos decírselo antes. Antonio regresó a la cama y se sentó de nuevo en el sillón. El cansancio se apoderó de él como una manta de plomo. Le llamé ayer y antier. Y hace una semana, dijo. El buzón de voz. Siempre el buzón de voz. ¿Y si le escribes un mensaje? Sugirió Laura. Le he escrito docenas de mensajes. Simplemente los lee. No lo molestes, respondió Laura, apretando la mano de su esposo. Si quiere volver, volverá por sí mismo. Antonio miró el reloj. Ya era mediodía. Era hora de darle a Laura su medicina, de ayudarla a comer.
Cada día se convertía en una lucha por cada sorbo, por cada cucharada. El cáncer le estaba robando no solo las fuerzas, sino también el apetito y las ganas de vivir. Es hora de que tomes tus pastillas, dijo él, levantándose. Antonio, lo detuvo ella. Pase lo que pase, quiero que sepas que estos 30 años han sido los más felices de mi vida. Y si tuviera la oportunidad de vivirlo todo de nuevo, no dudaría ni un segundo en mi elección. Él se inclinó y la besó en la frente. Su piel ardía por la fiebre. Y en la mía tampoco, susurró. Y en la mía tampoco. Antonio despertó por el silencio. No por un sonido, ni por un movimiento, sino por el absoluto y mortal silencio que se posó sobre su alma como plomo. En la habitación reinaba la penumbra del amanecer, pero algo no estaba bien. Instintivamente se giró hacia la cama donde dormía Laura, y su corazón se detuvo. Ella yacía inmóvil, demasiado inmóvil. Su pecho no subía ni bajaba con ese ritmo apenas perceptible al que se había acostumbrado en los últimos meses. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, pero su piel había adquirido una palidez cerosa que era imposible de confundir. Laura, susurró, sin atreverse a acercarse. El silencio le respondió. Laura, mi amor. Su voz se hizo más fuerte. En ella comenzaron a sonar notas de pánico. Antonio se acercó a la cama con las piernas temblorosas. Extendió la mano hacia el rostro de ella, pero se detuvo a escasos centímetros de su piel. Ya sabía que sentiría el frío. Ese frío que significaba el fin de todo. Sus dedos tocaron su mejilla. La piel estaba fría, como el mármol. No, exhaló. No, no, no. Antonio cayó de rodillas junto a la cama y tomó la mano de ella entre las suyas. Los dedos de Laura, tan frágiles y delgados, ahora estaban sin vida. Apretó la palma de ella contra su mejilla, y las lágrimas brotaron a raudales. ¿Cómo pudiste? Decía entre sollozos. No te di permiso para que me dejaras. Lo acordamos. Nos lo prometimos. Los recuerdos llegaron como una oleada. Su boda 30 años atrás, los votos ante el altar, hasta que la muerte nos separe. En aquel entonces, esas palabras parecían una formalidad, una abstracción lejana. La muerte estaba en algún lugar allá, en un futuro indefinido, y ellos eran jóvenes, llenos de planes y esperanzas. ¿Recuerdas cómo bromeábamos con esas palabras? Le susurraba a su mano. Dijiste, de ninguna manera. Antonio Pérez. Planeo atormentarte mucho más allá de la muerte. Y yo te respondí, su voz se quebró. Recordaba sus palabras. Y yo planeo amarte incluso después de la muerte. Antonio no supo cuánto tiempo permaneció así, sosteniendo su mano. Los minutos se convirtieron en horas. Afuera comenzaba a amanecer. Los primeros rayos de sol se colaban por las rendijas de las cortinas. Una mañana cualquiera que ahora se había convertido en su nueva e inimaginablemente vacía vida. Finalmente, se obligó a levantarse. Con dedos temblorosos, marcó el número de emergencias. Servicios de emergencia. Dígame. Mi esposa, la voz de Antonio temblaba. Ha fallecido. En casa. Muerte natural. Cáncer. Deme la dirección. Dictó la dirección como si estuviera en un sueño. Cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso. La realidad se desdibujaba ante sus ojos, convirtiéndose en una pesadilla de la que era imposible despertar. Vamos para allá. Antonio volvió a la cama y tomó de nuevo la mano de Laura. Ahora estaba aún más fría. Le hablaba, como si ella pudiera escucharlo. ¿Recuerdas nuestra primera casa? Ese departamento diminuto. Dijiste que era un palacio porque estábamos juntos allí. Y yo pensé que me había vuelto loco cuando te pedí que te casaras conmigo después de 6 meses de conocernos. Sonrió entre lágrimas. Y tú respondiste, Antonio, llevo esperando esa propuesta 5 meses y medio. ¿Por qué tardaste tanto? El timbre de la puerta interrumpió su monólogo. Los paramédicos. Antonio no quería dejarlos entrar, no quería que extraños tocaran a Laura, pero sabía que era inevitable. 2 hombres jóvenes uniformados entraron en la casa con una camilla y equipo médico. Uno de ellos, un chico de unos 30 años, habló con voz suave y profesional. Señor Pérez. Soy Daniel. Él es mi compañero. Ricardo. Lamento mucho su pérdida. Gracias, carraspeó Antonio. Necesitaremos examinar a su esposa y llenar los documentos necesarios. Llevaba 1 año enferma. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Daniela sintió con comprensión. Entonces, era algo que se esperaba. ¿Tiene los documentos del médico? Antonio asintió y, mecánicamente, guió a los paramédicos a la habitación, mientras observaba cómo examinaban a Laura con profesionalismo y cuidado.
Sintió como los últimos hilos que lo ataban a la realidad se rompían uno por uno. La hora de la muerte se establece aproximadamente entre las 3 y las 4 de la mañana, dijo Ricardo, tomando notas. Señor Pérez, tendrá que contactar a una funeraria. Sí, claro, respondió automáticamente. ¿Tiene a alguien que pueda quedarse con usted? Familiares. Amigos. Antonio se quedó pensando. Familiares. Sus padres habían muerto hacía varios años, sin perdonarle nunca su mala elección de vida. No tenía hermanos. Los padres de Laura también habían fallecido. Solo queda mi hijo, dijo. Tenemos un hijo. ¿Quiere que le ayudemos a contactarlo? No, Antonio negó con la cabeza. Yo mismo le llamaré. Los trámites duraron más de una hora. Antonio firmaba documentos. Respondía preguntas. Pero todo sucedía como en una nebulosa. La realidad parecía borrosa. Finalmente, llegó el momento que más temía. Señor Pérez. Necesitamos llevarnos el cuerpo, dijo Daniel con suavidad. 1 minuto más, pidió Antonio. Se acercó a la cama por última vez. Se inclinó y besó a Laura en la frente. Su piel estaba fría, pero aún sentía en ese contacto algo familiar. Conocido. Perdóname, susurró. Perdóname por no haber podido salvarte. Perdóname por no haber conseguido que Oscar estuviera aquí. Merecías una despedida mejor. Los paramédicos trasladaron con cuidado el cuerpo a la camilla y lo cubrieron con una sábana blanca. Antonio observó cómo se llevaban de la casa lo más preciado que tenía y sintió como algo dentro de él se rompía definitivamente. ¿Cómo pudiste? Murmuraba para sí mismo mientras los médicos se llevaban el cuerpo. No te di permiso para que me dejaras. Nos lo prometimos. Hasta el final. La puerta se cerró y Antonio se quedó a solas con su dolor. La casa de repente parecía enorme y vacía. Cada objeto le recordaba a Laura. Su taza favorita en la mesa de la cocina. El libro con un marcapáginas en el buró. Su bata colgada en el gancho del baño. Antonio marcó un número familiar. Tonos largos. 1, 2, 3. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. El buzón de voz. Como siempre. Antonio colgó y volvió a llamar de inmediato. Y otra vez. Y otra. Oscar no respondía. Igual que hacía 6 meses, igual que ayer, igual que antier. Al quinto intento, Antonio no aguantó más, abrió un mensaje y comenzó a teclear con los dedos temblorosos. Hijo, tu mamá ya no está con nosotros. Por favor, vuelve a casa. Releyó el mensaje varias veces antes de enviarlo. ¿Debería haber escrito más? ¿Explicar cómo había sucedido? ¿Decir que Laura lo había llamado hasta su último día? No. Si esas simples palabras no hacían que Oscar volviera, nada lo haría. El mensaje se envió. Unos segundos después, apareció la marca de entregado. Luego, leído. Antonio esperó. Los minutos se alargaban como horas, pero no hubo respuesta. Incluso ahora, susurró al vacío. Incluso ahora no puedes olvidar tu orgullo. El teléfono vibró en sus manos. Por un segundo, su corazón se detuvo. Quizás era Oscar. Después de todo. Pero en la pantalla apareció otro nombre, Marina Calderón, la mejor amiga de Laura desde la universidad, la única persona que había permanecido a su lado en todos los momentos difíciles. Marina, contestó la llamada. Antonio, hola, querido, ¿cómo está Laura? Ayer intenté llamar, pero, Laura se fue. Su voz se quebró, ya no está con nosotros. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos que parecieron una eternidad. Oh. Antonio, ¿no cuándo? Esta mañana. Desperté y ella ya. Antonio, te doy mi más sentido pésame. Luego se escucharon los sollozos de Marina. Sé fuerte, querido. Laura era la mujer más fuerte que he conocido. A ella le gustaría que fueras fuerte. No sé cómo, confesó él. Marina, no sé cómo vivir sin ella. Ahora parece imposible. Pero lo superarás. Debes superarlo. Por su memoria. ¿Quieres que vaya a tu casa? Continuó Marina. No deberías estar solo ahora. Antonio quería decir que sí. Quería que alguien estuviera a su lado. Que alguien compartiera su dolor. Pero algo dentro de él se resistía. No, gracias. Quiero estar solo. ¿Estás seguro? Antonio, no es momento para el orgullo. Estoy seguro. Solo necesito tiempo para asimilarlo todo. Está bien. Marina no insistió. Pero prométeme que llamarás si necesitas algo. A cualquier hora del día o de la noche. Lo prometo. ¿Antonio y Oscar lo sabe?
La pregunta que tanto temía. Le escribí un mensaje. Lo leyó, pero no respondió. Marina se contuvo. Bueno, no pienses en él ahora. Piensa en ti. Después de hablar con Marina, la casa pareció aún más vacía. Antonio deambulaba sin rumbo por las habitaciones, tocando las cosas de Laura, como si a través de ellas intentara aferrarse a su presencia. El primer día después de la muerte de Laura pasó como en una nebulosa. Antonio no pudo obligarse a levantarse del sofá de la sala, donde se durmió y despertó con un álbum de fotos en las manos. El teléfono no paraba de sonar, amigos, colegas, conocidos. La noticia se había extendido por la ciudad con una velocidad increíble. Laura la conocían y la querían. Muchas de sus cafeterías se habían convertido en lugares de encuentro favoritos para cientos de personas, y su amabilidad y generosidad atraían a la gente como un imán. Antonio, soy Román. La voz del gerente de la cafetería de enfrente sonaba sinceramente compasiva. Acabo de enterarme de lo de Laura. No puedo creerlo. Era una mujer tan fuerte. Gracias. Román, respondía Antonio automáticamente, sin siquiera intentar poner emoción en sus palabras. Si necesitas ayuda con algo, sabes. Somos competencia en el negocio, pero Laura siempre fue un ejemplo para nosotros. Sabía cómo hacer feliz a la gente. Sí, sabía, asintió Antonio y colgó. Cada llamada era como una puñalada. La gente hablaba de Laura en tiempo pasado, y eso hacía su muerte cada vez más real, más definitiva. Al anochecer, se dio cuenta de que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Tenía que organizar el funeral. La sola idea le provocaba náuseas, pero no tenía otra opción. Antonio encontró en su teléfono el número de la funeraria, la misma donde habían despedido a los padres de Laura 3 años atrás. En aquella ocasión, ella se había encargado de toda la organización, mientras él simplemente estaba a su lado, apoyándola. Funeraria Rosales. Le atiende Alberto Rosales. Buenas noches. Mi nombre es Antonio Pérez. Mi esposa falleció esta mañana y necesito. Señor Pérez. Acepte mis condolencias. La voz de Alberto era profesionalmente suave, pero sincera. Lo recuerdo. Vinieron hace 3 años, cuando fallecieron los padres de su esposa. Sí, exacto. Laura Pérez era una mujer maravillosa. Lo siento mucho. ¿Cuándo le vendría bien venir para discutir los detalles? Antonio vaciló. ¿Podría ser mañana por la mañana? Por supuesto. ¿Qué le parece a las 10 de la mañana? El segundo día comenzó con una visita a la funeraria. Antonio se obligó a ducharse y afeitarse. En el espejo lo miraba un desconocido. Un hombre demacrado, con los ojos rojos de tanto llorar, envejecido 10 años en una sola noche. Alberto Rosales lo recibió en su oficina. Una habitación acogedora con sillones mullidos e iluminación tenue. En las paredes colgaban cuadros de paisajes, sobre la mesa, una caja de pañuelos. Todo estaba pensado hasta el más mínimo detalle para que los dolientes se sintieran lo más cómodos posible. Señor Pérez. Una vez más. Acepte mis condolencias. Alberto era un hombre de unos 50 años, con el pelo cano y ojos amables. Dígame, ¿cómo le gustaría que fuera la despedida de su esposa? Antonio estaba desconcertado. Nunca hablamos de eso. ¿Quién habla de estas cosas a los 55 años? Entiendo. Entonces, permítame hacerle algunas preguntas que nos ayudarán a decidir. La siguiente hora transcurrió discutiendo detalles que Antonio nunca había querido discutir. El ataúd, las flores, el lugar de la misa. Cada decisión le costaba un esfuerzo inmenso. Al volver a casa, Antonio volvió a tomar el teléfono. Habían pasado 2 días y Oscar seguía sin aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de contactarlo. Antonio marcó su número una vez más, pero de nuevo escuchó el buzón de voz. Esta vez, decidió dejar un mensaje de voz. Oscar, soy papá. Sé que no quieres hablar conmigo, pero mañana enterramos a tu mamá. La misa será en la iglesia a las 10 de la mañana. Ella te amó hasta el último día. A pesar de todo, por favor, ven, no por mí, sino por su memoria. Colgó e inmediatamente escribió un mensaje. Mañana es el funeral a las 10 de la mañana. Espero que al menos no ignores este día. El mensaje fue entregado y leído a los pocos minutos. Pero de nuevo, no hubo respuesta. Por la noche, Antonio estaba sentado en la cocina, tratando de obligarse a comer. Marina le había traído un pastel azteca y una ensalada, insistiendo en que necesitaba alimentarse. La comida le sabía a cartón, pero masticaba mecánicamente.
sabiendo que debía mantener sus fuerzas. El teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Daniel Navarro, un antiguo colega de Antonio con quien sus familias habían sido amigas durante muchos años. Antonio, amigo. La voz de Daniel temblaba de emoción. Mi esposa Irma acaba de contarme lo de Laura. No puedo creerlo. Hola, Daniel. Dios mío. Antonio. Estaba tan llena de vida. ¿Recuerdas esa parrillada en nuestra casa el año pasado? Nos hizo jugar a todos a las adivinanzas y se reía tanto. Lo recuerdo. Antonio cerró los ojos, imaginando esa noche. Laura realmente se reía entonces, a pesar de que ya sabía de su diagnóstico. ¿Cuándo es el funeral? Irma y yo iremos sin falta. Mañana a las 10 de la mañana en la iglesia. Allí estaremos. Y Antonio, si necesitas ayuda con lo que sea, llama a cualquier hora. Gracias. Daniel. Significa mucho para mí. En la mañana del funeral, Antonio despertó antes del amanecer. Estaba de pie junto a la ventana de la habitación, mirando la cama vacía donde Laura nunca más dormiría. Afuera, caía una llovizna fina. Un clima otoñal típico, gris y melancólico. Hasta el cielo llora por ti, susurró. A las 8 de la mañana llegó Marina. Llevaba un vestido negro y sobrio, con el pelo recogido en un moño. En sus manos sostenía un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Laura. ¿Cómo te sientes?, preguntó, abrazando a Antonio. Como un hombre que está enterrando su propia alma, respondió él con honestidad. Antonio, sé que ahora parece que el mundo se ha derrumbado, pero a Laura no le gustaría verte así. Le gustaría que recordaras todo lo bueno que hubo entre ustedes. Es fácil decirlo. Lo sé, pero superaremos esto juntos. Laura no solo era tu esposa, fue mi mejor amiga durante más de 30 años. A mí también me duele. En la iglesia se reunió más gente de la que Antonio esperaba. Toda la nave central estaba llena. Empleados de sus cafeterías, amigos, vecinos, clientes que se habían convertido casi en familia a lo largo de los años. Muchos lloraban. Muchos se acercaban a Antonio con palabras de apoyo. Don Antonio, una joven de unos 25 años, se le acercó antes de que comenzara la misa. Soy Liliana. Trabajé en su café hace 2 años. Doña Laura me ayudó cuando tuve problemas para pagar la universidad. Dijo que la educación es una inversión en el futuro y me dio una beca con su propio dinero. Antonio asintió, sin confiar en su voz. Eso era tan típico de Laura, ayudar a la gente en silencio, sin hacer alarde de sus buenas obras. Ella cambió mi vida, continuó Liliana entre lágrimas. Terminé la universidad. Ahora soy maestra, y todo gracias a ella. Historias como esa, Antonio escuchó docenas ese día. La gente contaba cómo Laura había ayudado a alguien a encontrar trabajo, lo había apoyado en un momento difícil, o simplemente lo había escuchado cuando más lo necesitaba. Pero Oscar no estaba entre los presentes. Antonio miró varias veces hacia las puertas de entrada, esperando ver una figura familiar. Quizás Oscar aparecería en el último minuto. Quizás su corazón finalmente vencería a su orgullo. Pero la misa comenzó, y su hijo no llegó. El padre Pablo, quien los había casado 30 años atrás, habló de Laura con calidez y amor. Cuando llegó el momento de las palabras de despedida, Antonio subió al púlpito con las piernas temblorosas. La sala quedó en silencio. Hace 30 años, comenzó, Laura convirtió mi vida en un cuento de hadas. No era solo mi esposa, era mi mejor amiga, mi socia, mi inspiración. Cuando el mundo entero me daba la espalda, ella creía en mí. Cuando yo dudaba de mí mismo, ella me daba fuerzas. Su voz temblaba, pero continuó. Decía que nuestras cafeterías tenían éxito porque les poníamos amor. Pero en realidad, la exitosa era ella, en el amor, en la vida, en hacer mejores a las personas a su alrededor. Y aunque ya no está con nosotros, su amor permanece. En cada uno de nosotros a quienes tocó con su bondad. Hizo una pausa, mirando el ataúd adornado con rosas blancas. Adiós, mi amor. Gracias por 30 años de felicidad. En el cementerio, la lluvia arreció. La gente se paraba bajo los paraguas, muchos llorando abiertamente. Marina sostenía a Antonio del brazo, sintiendo cómo temblaba, no de frío, sino de dolor. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Antonio arrojó el primer puñado de tierra y susurró, hasta que nos volvamos a ver, mi amor. Después del cementerio, la gente se reunió en la casa de Antonio y Laura. Marina había organizado de antemano el velorio, sabiendo que Antonio no estaría en condiciones de pensar en esas cosas. Sobre la mesa estaban los platillos favoritos de Laura.
los que ella preparaba para sus invitados. Antonio, no deberías preocuparte por él. Marina le habló en voz baja en un rincón de la sala, observando cómo él miraba una y otra vez hacia la puerta. Oscar ya tiene 27 años. Es un hombre adulto que debe tomar sus propias decisiones. Y si decidió guardarte rencor después de todo lo que hicieron por él, apretó la mano de Antonio. Perdona. Es solo que se está comportando como un adolescente. Laura lo justificaría, dijo Antonio en voz baja. Decía que solo estaba asustado, que había que darle tiempo. ¿Y cuánto tiempo se necesita para entender que tu madre se está muriendo? No pudo contenerse Marina. Antonio, entiendo que es tu hijo, pero lo que está haciendo es imperdonable. Él era todo para ella, continuó Antonio, como si no la escuchara. ¿Sabes? Le preocupaba más que se fuera él que su propia enfermedad. Decía que no podía morir sin hacer las paces con él. Los invitados comenzaron a irse después de las 7 de la tarde. Cada uno se acercaba a Antonio, le daba la mano, le ofrecía palabras de apoyo. Muchos prometieron llamar, lo invitaron a sus casas, le ofrecieron ayuda. Cuando todos se fueron, Marina ayudó a Antonio a limpiar la mesa. Trabajaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Marina, gracias por tu ayuda, le agradeció él cuando el último plato estuvo lavado. No tienes nada que agradecer. Sé cuánto amabas a Laura. Y para mí, era como una hermana. Marina abrazó a Antonio, y él sintió como sus hombros temblaban por las lágrimas contenidas. Si necesitas algo, llama a cualquier hora del día o de la noche. ¿Lo prometes? Lo prometo. Y Antonio, no te encierres en ti mismo. A Laura no le gustaría que sufrieras en soledad. Lo intentaré. Marina se fue, y Antonio se quedó solo de nuevo. La casa parecía inmensa y vacía. Fue a la habitación, se sentó en el borde de la cama, en su lado, sin atreverse a ocupar el lugar de Laura. En el buró estaba su retrato de bodas. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. En ese entonces, les parecía que tenían toda la vida por delante, que estarían juntos hasta la vejez. ¿Por qué te fuiste tan pronto? Le preguntó a la fotografía. Teníamos tantos planes. Un viaje a Europa cuando nos jubiláramos. Los nietos de Oscar. La vejez en nuestra casa del lago. La fotografía guardaba silencio, pero Antonio casi podía oír la voz de Laura. No vivas en el pasado. Antonio, vive por el futuro. Las primeras semanas después del funeral, Antonio existió como un fantasma. Deambulaba por la casa, sosteniendo las cosas de Laura, su taza favorita, el libro con un marcapáginas a la mitad, el frasco de perfume que aún conservaba su esencia. Los amigos llamaban, ofrecían su apoyo, pero él rechazaba cortésmente las reuniones. Marina venía cada 2 días, traía comida que él apenas tocaba. Antonio, tienes que comer, decía ella, poniendo sobre la mesa otra cazuela. A Laura le entristecería verte así. Laura ya no está, respondía él. Y no tiene sentido hacer nada por ella. Tiene sentido hacerlo por ti. Todavía eres un hombre joven. Puedes tener muchos años de vida por delante. Antonio solo negaba con la cabeza. La vida sin Laura le parecía una cáscara vacía, desprovista de todo sentido. Pero el dinero se estaba acabando, y las facturas seguían llegando. 3 semanas después del funeral, Antonio comprendió que debía volver a la realidad. La cadena de cafeterías requería su atención. Los empleados llamaban con preguntas, los proveedores esperaban decisiones. Los clientes preguntaban cuándo volvería el dueño. Antonio, David Jiménez, el gerente de la cafetería principal. Lo había estado llamando todos los días la última semana. Lamento mucho molestarte, pero tenemos que tomar una decisión sobre el nuevo contrato con el proveedor de café. El antiguo termina en una semana. Haz lo que creas conveniente, respondió Antonio, tumbado en el sofá y mirando al techo. Antonio, entiendo que es difícil para ti, pero el negocio no puede existir sin tus decisiones. Tú eres el fundador. Conoces la filosofía de los locales mejor que nadie. La filosofía de los locales. Esa había sido idea de Laura. Ella decía, Antonio, no solo vendemos café, vendemos calidez, el calor de la conexión humana, un lugar donde la gente pueda sentirse como en casa. Está bien, dijo finalmente. Mañana por la mañana estaré en la oficina. El primer día de trabajo fue una tortura. Su primera cafetería lo recibió con los olores familiares del café recién molido y el pan dulce. Pero ahora esos olores no le traían alegría. Solo le recordaban lo que ya no volvería a hacer. Don Antonio, Emma, una joven barista, corrió hacia él con los ojos brillantes. Qué bueno que ha vuelto. Estábamos todos muy preocupados.
Gracias. Emma, respondió secamente y se dirigió a su oficina en el segundo piso. La oficina no había cambiado. En la pared colgaban fotos de la inauguración de la primera cafetería, de la expansión al segundo local, de la celebración del 10º aniversario. En cada foto, a su lado, sonreía Laura. David llamó a la puerta y entró con una carpeta de documentos. Antonio, aquí está el contrato con el nuevo proveedor. Ofrecen mejores condiciones que los anteriores. Antonio revisó las cifras mecánicamente, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. ¿Y qué habría pensado Laura de esto?, preguntó de repente. David se quedó perplejo. Bueno, doña Laura siempre decía que la calidad era más importante que el precio. Seguramente habría pedido probar muestras primero. Entonces, hagámoslo así. Antonio se sumergió por completo en el trabajo. Llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y se iba después de las 10 de la noche. Recorría las 4 cafeterías, revisaba cada detalle, hablaba con los empleados, resolvía problemas. El trabajo se convirtió en su salvación, la única forma de no pensar en el vacío de su alma. Antonio, quizás deberías tomarte unas vacaciones, sugirió David una semana después. Te ves agotado. El trabajo ayuda, respondió Antonio, sin levantar la vista de los informes. Cuando trabajo, no pienso, pero necesitas pensar. Necesitas vivir tu duelo. Aceptar lo que pasó. Ya lo acepté. Laura ya no está. Pero las cafeterías siguen aquí, y debo preservar lo que construimos juntos. Así, el dolor por la pérdida de su esposa se volvía menos tangible. En el trabajo encontraba el olvido, un propósito, un sentido para seguir viviendo. Las cafeterías prosperaban, quizás incluso mejor que antes, porque ahora toda su atención estaba centrada en ellas. Pasaron 2 meses. Antonio ya se había acostumbrado al nuevo ritmo de vida. Trabajo, casa, dormir, y de nuevo trabajo. Los fines de semana también los pasaba en las cafeterías, ideando nuevas promociones, reuniéndose con proveedores, planeando una posible expansión. Una noche, mientras Antonio dormía en su cama vacía, sonó el timbre. Despertó por el sonido brusco e insistente. Miró el reloj, 2:30 de la madrugada. ¿Quién podría llamar a esa hora? Su corazón latió con ansiedad. Quizás había pasado algo en una de las cafeterías. Un incendio. Un robo. Antonio se puso una bata y bajó. El timbre volvió a sonar, largo y exigente. ¿Quién es?, preguntó a través de la puerta. Abre. Soy yo, llegó una voz familiar. Oscar. Antonio se quedó helado. La voz de su hijo sonaba extraña, apagada, como si hablara a través de algo. Con manos temblorosas, Antonio abrió la cerradura y la puerta. Lo que vio lo hizo retroceder. Frente a él estaba Oscar con la cara ensangrentada. Tenía el labio partido. Debajo del ojo izquierdo se formaba un moretón morado. Le salía sangre de la nariz. La camisa estaba rota y en sus manos se veían raspones. Pero no fue eso lo que más asustó a Antonio. Detrás de Oscar, se cernían 2 hombres enormes con chaquetas negras. Uno era calvo, con múltiples tatuajes en los brazos. El otro, pelirrojo, con una cicatriz que le cruzaba toda la cara. Ambos miraban a Antonio con una fría amenaza. Oscar, ¿qué está pasando?, exhaló Antonio. El hombre calvo dio un paso adelante. ¿Tú eres el padre de este imbécil? Su voz era grave, ronca. Denotaba una costumbre a la violencia. Sí, soy. Tu hijo nos debe una cantidad enorme de dinero, continuó, sin dejar que Antonio terminara. 20 millones de pesos. Más los intereses. Si no los devuelves para el final de la semana, lo destrozamos, para subrayar sus palabras. Empujó a Oscar por la espalda. Este se tambaleó y cayó de rodillas frente a su padre. Oscar. Antonio corrió hacia su hijo, pero el hombre pelirrojo le bloqueó el paso. Tranquilo, papacito, sonrió con desdén. Tu hijito está vivo por ahora. Tienes una semana. 7 días. Y si no recibimos nuestro dinero, se pasó un dedo por la garganta. Sabemos dónde trabajas, añadió el calvo. Conocemos las direcciones de tus cafeterías. Sería una lástima que les pasara algo. Se dieron la vuelta y se fueron, dejando a Oscar en el umbral. Antonio ayudó a su hijo a levantarse y lo metió en la casa. Dios mío, ¿qué te han hecho? Examinaba las heridas en el rostro de Oscar. Nada especial, murmuró él. Una advertencia de rutina. Antonio llevó a Oscar al baño y comenzó a curarle las heridas. El agua oxigenada siseaba en los raspones. Oscar hacía muecas, pero no se quejaba.
Explícame qué está pasando, exigió Antonio, limpiándole el labio partido. Es simple. Me metí en deudas. Deudas de juego. Los 20 millones ya incluyen los intereses. Esos tipos no bromean. Papá. Antonio, con manos temblorosas. Le puso una curita en el corte sobre la ceja. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que ha pasado. Después de la muerte de tu mamá. No empieces, lo cortó Oscar. No planeaba meterme en esto. Al principio ganaba. Pensé que lo devolvería fácil y hasta ganaría más. Y luego lo perdiste todo y mucho más. Y los acreedores no son de los que perdonan deudas. Antonio lo llevó a la sala y lo sentó en el sofá. Oscar parecía agotado, asustado, por primera vez en muchos años. En sus ojos no había esa insolencia y arrogancia que tanto irritaban a Antonio. Vamos a la policía, propuso Antonio. Oscar se rió amargamente. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que le debo dinero a un jefe del crimen? Sonrió con sorna. ¿Que jugué voluntariamente en un casino clandestino? La policía solo empeoraría las cosas. Pero debe haber alguna forma. La única forma es pagar. Antes de que termine la semana. Antonio se sentó frente a su hijo. 20 millones de pesos. En su cuenta personal no tenía más de uno. El resto estaba invertido en el negocio. No tengo tanto dinero, dijo con sinceridad. ¿Y las cafeterías? Generan ganancias. No, Oscar. Ese no es dinero personal. Entonces vende las cafeterías. ¿Qué? Antonio no podía creer lo que oía. No me importa cómo resuelvas esto, pero necesito el dinero. ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo? Esas cafeterías son el legado de tu mamá. Son su sueño, su creación. Mamá está muerta, dijo Oscar con crueldad. Y yo estoy vivo. Y quiero seguir estándolo. Antonio miraba a su hijo adoptivo y no lo reconocía. ¿Dónde estaba aquel niño pequeño que él y Laura habían sacado de un orfanato? Aquel niño que los llamaba mamá y papá, que los abrazaba antes de dormir, que los sostenía de la mano con confianza. Después de todo lo que hicimos por ti, comenzó. No me vengas con eso, lo interrumpió Oscar. No me des sermones sobre la gratitud. Me sacaron de ese lugar para ustedes. No para mí. Necesitaban un hijo. Y lo tuvieron. Te amamos como si fueras nuestro. ¿Me amaban? Oscar se levantó del sofá. Entonces, ¿por qué me ocultaron la verdad? ¿Por qué me mintieron a la cara durante 25 años? Queríamos protegerte. ¿De qué? ¿De la verdad sobre mi origen? ¿De saber quiénes eran mis verdaderos padres? Antonio se pasó una mano por la cara. Cansado. Esa conversación ya la habían tenido no hacía mucho, cuando Oscar se enteró de su adopción. Entonces se fue de casa, dando un portazo. Ahora había vuelto solo porque necesitaba dinero. Los días siguientes fueron un infierno para Antonio. Iba de banco en banco, intentando conseguir un préstamo. Se reunía con posibles compradores. Consultaba con abogados. Cada opción significaba perder una parte de lo que él y Laura habían construido durante 20 años. Antonio, ¿qué está pasando? Le preguntó David, notando el estado de su jefe. Pareces como si no hubieras dormido en una semana. Problemas familiares, respondió Antonio secamente. Si necesitas ayuda. Gracias. David, puedo solo. Pero no podía. Con cada día, la presión aumentaba. Oscar llamaba cada mañana, recordándole la fecha límite que se acercaba. Y por las noches, Antonio yacía despierto, pensando en cómo le explicaría a Laura que había destruido su sueño por un hijo que ni siquiera había ido a su funeral. Finalmente, un día antes de que expirara el plazo, tomó una decisión. La empresa, Golden Investments, ofreció comprar toda la cadena de cafeterías por 18 millones de pesos. Era menos de su valor real, pero no había tiempo para negociar. Antonio tuvo que vender el negocio para pagar la deuda de su hijo adoptivo. Los documentos se firmaron el viernes por la noche. El lunes, la cadena de cafeterías cambió de nombre. Aquí está tu dinero, dijo Antonio, entregándole el cheque a Oscar. Oscar lo tomó, sin siquiera dar las gracias. ¿Entiendes que vendí lo que era más preciado para Laura? Dijo Antonio, mirando a su hijo. Eran sus cafeterías. Su sueño. Quería dejártelas a ti algún día. ¿Y yo les pedí eso? Respondió Oscar bruscamente, guardando el cheque en su bolsillo. Fue tu decisión. Agarró su chaqueta de la silla y se dirigió a la puerta. Oscar. Espera, lo llamó Antonio. Necesito decirte algo. ¿Qué más? Tu mamá. Laura te amó hasta el último día. A pesar de todo. Cada día preguntaba si habías llamado,
si habías venido. Tenía la esperanza de que volvieras. Algo se estremeció en el rostro de Oscar, pero inmediatamente se recompuso. Ese era su problema, dijo fríamente y salió, cerrando la puerta de golpe. Antonio se quedó solo en la casa vacía. Estaba conmocionado por el comportamiento de su hijo adoptivo. Le dolía que él y Laura le hubieran dado todo su amor, lo hubieran tratado como a un hijo de sangre, y a cambio recibieran desprecio y frialdad. Ahora Antonio no sabía cómo seguir viviendo. Si antes tenía la cadena de cafeterías, un sentido en la vida, ahora no le quedaba nada de eso. La casa parecía una prisión. Cada objeto le recordaba sus pérdidas. Quedarse en casa era insoportable. Una semana después de vender el negocio, Antonio comenzó a buscar trabajo, a los 55 años, habiendo perdido a su esposa y a su hijo, despojado del trabajo de toda su vida. Tenía que empezar de nuevo. Necesito un trabajo, se dijo a sí mismo, mirando en el espejo su rostro demacrado y envejecido. Algo que me ayude a distraerme de todo esto. Encontró un anuncio de vacante para gerente en una cadena de restaurantes. El sueldo era 3 veces menor de lo que ganaba como dueño de su negocio, pero eso no importaba. Lo principal era que el trabajo le daba la oportunidad de no estar en casa, de no pensar en que había perdido todo lo más valioso de su vida. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que Laura había dejado este mundo, dejando tras de sí solo recuerdos y un vacío que parecía que nunca se llenaría. Antonio había aprendido a vivir en ese silencio, donde cada crujido del suelo le recordaba que la casa ya no estaba llena de su risa, donde cada mañana comenzaba con la dolorosa conciencia de que no había nadie a su lado. La llamada telefónica de un lunes por la mañana rasgó ese silencio habitual como un cuchillo. «¿Don Antonio?», resonó una voz familiar en el auricular. «Habla Arturo Portillo, el notario de su difunta esposa». Antonio apretó el auricular con más fuerza. Después del funeral, había evitado diligentemente cualquier mención del testamento, posponiendo ese momento doloroso. «Sí, lo escucho, licenciado Portillo. Necesito reunirme con usted mañana a las 2 de la tarde. Hay algunas cuestiones relativas a la herencia que requieren una solución inmediata». «De acuerdo. Allí estaré. Y un detalle más. Don Antonio». La voz del notario se volvió más cautelosa. «¿Sabe si Oscar estará presente en la reunión? Le he dejado varios mensajes. Pero no responde». Antonio sintió que su corazón daba un vuelco. Desde el funeral, no había vuelto a ver a su hijo adoptivo. Oscar había desaparecido de su vida tan repentinamente como había aparecido en ella 25 años atrás. «No lo sé», dijo Antonio encogiéndose de hombros, aunque el notario no podía verlo. «No nos hablamos desde que». «Comprendo», lo interrumpió el licenciado Portillo. Su esposa previó todo esto de antemano. «Nos vemos mañana, don Antonio». La oficina del notario estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, donde olía a madera pulida y documentos viejos. Antonio llegó 10 minutos antes de la hora acordada, jugueteando nerviosamente con las llaves del coche. La secretaria, una mujer mayor de ojos amables, le ofreció un café que él rechazó cortésmente. A las 2 en punto, el licenciado Portillo, un hombre alto de cabello cano y traje impecable, apareció en la puerta. «Don Antonio, parece que Oscar no vendrá. Comencemos sin él». El despacho del notario estaba decorado en un estilo clásico, un macizo escritorio de roble, estanterías del suelo al techo, un sillón de cuero. Antonio se acomodó en uno de ellos, sintiéndose incómodo. «Antes que nada, permítame expresarle mis condolencias», comenzó el licenciado Portillo, abriendo una gruesa carpeta. «Laura era una mujer excepcional. Gracias. Se puso en contacto conmigo hace aproximadamente un año para revisar su testamento. Debo decir que estaba muy preocupada por ciertas circunstancias familiares». Antonio se tensó. Recordaba aquellos meses, las constantes discusiones con Oscar, sus exigencias de dinero, las amenazas, los portazos. ¿Qué dijo exactamente? Temía que, después de su muerte, Oscar pudiera aprovecharse de la situación. Y, a juzgar por todo, sus temores estaban justificados. El licenciado Portillo se ajustó las gafas. «Bien. Según la última voluntad de Laura, el heredero principal de todos los bienes es usted, don Antonio». Antonio parpadeó. Esperaba que la casa y la mayor parte del dinero fueran para Oscar. Al fin y al cabo, era su único hijo. «No entiendo. La casa en la que vive pasa a ser oficialmente de su propiedad. Además, el notario pasó la página. Le dejó una segunda casa, que heredó de sus padres.
así como una suma de $340,000. Antonio sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Una segunda casa. Ni siquiera sabía de su existencia. ¿Y Oscar? Oscar recibe, el licenciado Portillo consultó el documento. 100,000 pesos y los efectos personales de su madre. Si desea recogerlos. El silencio se apoderó del despacho. Antonio solo oía el tic-tac de un antiguo reloj de pared. Le dejó una carta. El notario le tendió un sobresellado con la caligrafía familiar de Laura. Antonio tomó el sobre con manos temblorosas. Pero no lo abrió. No aquí. No ahora. Hay un detalle más, continuó el licenciado Portillo. Laura pidió que le comunicara que la segunda casa está en excelentes condiciones. Contrataba regularmente a gente para su mantenimiento. Las llaves las tengo yo. Antonio salió de la oficina del notario en un estado de completo aturdimiento. Laura lo había previsto todo. Sabía que Oscar intentaría quitárselo todo. Y se había preparado. En el coche, finalmente abrió el sobre. Mi querido Antonio, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy a tu lado. Sé cuánto te duele en este momento, y lamento no poder estar contigo. Pensé mucho en esta decisión. Oscar es nuestro hijo y lo amo, pero no estoy ciega a sus defectos. Le diste todo, tu tiempo, tu dinero, tu amor. Te mereces una vejez tranquila, y quiero que tengas todo lo necesario para ello. La segunda casa es la casa de mis padres. Guarda muchos recuerdos felices. Quizás allí encuentres paz. No te culpes por lo que suceda. Tomé mi decisión conscientemente. Con amor. Tú, Laura. P.D. En el jardín de la segunda casa crecen tus rosas favoritas. Las planté especialmente para ti hace 3 años. Las lágrimas le nublaron la vista. Antonio dobló la carta y la guardó en el bolsillo interior de su saco. Cerca del corazón. Al día siguiente, cuando Antonio regresaba del trabajo, le esperaba una sorpresa en casa. Junto a la puerta de entrada había 2 maletas grandes. Y en el porche, Oscar caminaba de un lado a otro. Parecía alterado y furioso, fumando un cigarrillo con nerviosismo. Ah, ya llegaste, le espetó al ver a su padre. Oscar, Antonio salió del coche, sintiendo el corazón martillearle en la garganta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Oscar arrojó la colilla al césped. Vengo por lo mío. Mamá murió. La casa ahora es mía. Oscar, tenemos que hablar. ¿De qué hay que hablar? Lo interrumpió su hijo. Ve juntando tus cosas. La casa está vendida. Tengo un comprador. Mañana firmamos los papeles. Antonio sintió un frío recorrerle las venas, pero luego recordó la reunión con el notario. El testamento. Como Laura lo había previsto todo. Hijo, dijo con calma. Ya junté las cosas pero no las mías. Oscar frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que tus cosas están en esas maletas. La casa se queda conmigo. ¿Qué tonterías estás diciendo? La voz de Oscar se agudizó. Mamá me lo dejó todo a mí. Soy su hijo. Tu madre me dejó la casa a mí. Antonio sacó los documentos del bolsillo. Aquí está el testamento. Puedes leerlo tú mismo. Oscar le arrebató los papeles de las manos y recorrió el texto con la vista. Su rostro cambiaba con cada línea. Primero perplejidad, luego conmoción, y finalmente, furia. Esto es imposible, gritó. No pudo hacerlo. Soy su hijo. Adoptivo. El que nos dio la espalda en cuanto se enteró. Tenía todo el derecho. Tú, Oscar le picó el pecho a su padre con el dedo. Tú la pusiste en mi contra. Nadie puso a nadie en contra. Oscar. Ella tomó esa decisión sola. 100,000 pesos. La voz de su hijo se rompió en un grito. 100 miserables 1,000 pesos. Y a ti la casa. El dinero. Todo. ¿Y tú quién te crees que eres? Esas palabras golpearon a Antonio como una bofetada. Durante 25 años había considerado a Oscar su hijo. Lo había amado, cuidado, perdonado todos sus errores y caprichos. Oscar, por favor, cálmate. Hablemos como adultos. ¿Como adultos? Oscar se rió histéricamente. Me dejaron sin nada. ¿Para qué demonios me sacaron del orfanato? ¿Cómo puedes decir eso? Cállate, gritó Oscar. Solo cállate. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que ahora todo estará bien? No le importas a nadie. No tienes a nadie. Antonio palideció. Oscar, basta. No, no basta. El rostro del joven se desfiguró por la rabia. Eres un viejo solitario que no tiene a nadie y nunca tendrá. Mamá murió. Y ahora te quedarás completamente solo. Y yo encontraré la forma de demandarte por lo que me pertenece por derecho.
Óscar agarró las maletas y se dirigió a su coche, aparcado al otro lado de la calle. Hijo, espera, le gritó Antonio. No. Su hijo se dio la vuelta. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia. Ya no soy tu hijo. Y nunca lo fui. Puedes morirte solo en tu maldita casa. Arrojó las maletas en la cajuela con tal fuerza que una manta se cayó al asfalto. La recogió, saltó al coche y se fue a toda velocidad, dejando una nube de polvo tras de sí. Antonio se quedó de pie en el porche, sintiendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. El dolor en su pecho se hacía cada vez más intenso, la respiración más pesada. Intentó llegar a la puerta, pero las piernas no le respondían. El suelo bajo sus pies se tambaleó y cayó de rodillas. Lo último que recordaba fue marcar el número de Marina con los dedos temblorosos. Antonio, Antonio, ¿qué te pasa? La voz de Marina le pareció muy lejana. Marina, me siento mal, susurró al teléfono. ¿Dónde estás? En casa. En el porche. Aguanta. Llamo a una ambulancia y voy para allá. La sirena de la ambulancia. Los rostros de los médicos. El suero. La camilla. Todo se mezcló en un torbellino borroso. El dolor en el pecho era tan fuerte que parecía que el corazón estaba a punto de estallar. Infarto de miocardio, escuchó la voz de un médico. De gravedad media. Tuvo suerte de que lo trajeran a tiempo. El hospital. Paredes blancas. Olor a antiséptico. El pitido monótono de los aparatos. Antonio despertó al día siguiente, sintiéndose destrozado y vacío. Junto a su cama estaba sentada Marina. Su rostro estaba agotado por la noche en vela. ¿Cómo te sientes?, preguntó al ver que abría los ojos. Vivo, respondió Antonio con voz ronca. Gracias a Dios. Me diste un susto terrible. Marina acercó su silla a la cama. Antonio, ¿qué pasó? El médico dice que fue por estrés. Un estrés emocional muy fuerte. Antonio cerró los ojos, recordando el día anterior. No entiendo cómo pudo pasar algo así. Se acomodó en la silla junto a la cama, estudiándole el rostro, y Antonio decidió contárselo todo, sobre el testamento, la herencia, sobre cómo Óscar había intentado echarlo de su propia casa, después del funeral de mi esposa. No le conté a nadie que había heredado una segunda casa y $340,000 que ella me había dejado, comenzó lentamente. Y medio año después, mi hijo se presentó y me dijo, ve juntando tus cosas. La casa está vendida. Marina escuchaba sin interrumpir, pero en su rostro se veía cómo crecía la indignación. ¿Cómo se atreve? No pudo contenerse al final. Vendiste el negocio para salvarle el pellejo de los acreedores. Le diste todos tus ahorros. Y él, a Marina le temblaba el cuerpo de rabia. Ingrato de porquería. Marina. No. Antonio. No puedo quedarme callada. Se levantó de la silla y empezó a caminar por la habitación. ¿Cuántas veces les dije que ese muchacho los estaba usando? ¿Cuántas veces les pedí que abrieran los ojos? Antonio suspiró pesadamente. Sabía que ella tenía razón. ¿Y qué le respondiste a semejante descaro? Marina se detuvo junto a la cama, cruzándose de brazos. Antonio no pudo reprimir una leve sonrisa al recordar la cara de Óscar en ese momento. Solo sonreí y le dije, hijo, ya junté las cosas pero no las mías. Así se hace. Marina aplaudió. Espero que ese parásito no vuelva a aparecer en tu vida nunca más. Y Laura. ¡Qué mujer! Era como si supiera cómo era él en realidad. ¿Sabes? Antonio desvió la mirada hacia la ventana, donde se veían las copas de los árboles. En realidad, así es. Era como si supiera que se comportaría así. En la carta escribió que no estaba ciega a sus defectos. Marina volvió a sentarse. Su voz se suavizó. Antonio, fui yo quien insistió en que cambiara el testamento. Después de aquel escándalo con su novia, Antonio la miró sorprendido. ¿Tú? Sí. En ese entonces, Laura estaba muy afectada. Entendía que lo había malcriado toda su vida, pero esperaba que con la edad cambiara. Y cuando se dio cuenta de que eso no iba a pasar, Marina negó con la cabeza. Vino a mi casa llorando y me dijo, ¿qué he hecho con este muchacho? ¿Y qué será de Antonio cuando yo no esté? Nunca me lo dijo. Laura no quería preocuparte. Sabía cuánto querías a Óscar. A pesar de todo. Pero también sabía que él se aprovecharía de tu bondad y te dejaría sin nada. Gracias, dijo Antonio en voz baja. Gracias por estar a su lado y por estar ahora a mi lado. Somos amigos. Antonio, amigos de verdad. Y los amigos no se abandonan en los momentos difíciles. Marina siguió visitando a Antonio en el hospital todos los días. Le llevaba comida casera, libros,
Le contaba las noticias. Su presencia era como un rayo de luz en la gris monotonía del hospital. «¿Sabes?», dijo un día. «Fui a ver esa segunda casa que te dejó». Laura no mentía. Está en perfectas condiciones. Y el jardín es increíble. Las rosas ya florecieron. ¿Fuiste hasta allá? Sí. Tengo una copia de las llaves. Espero que no te moleste. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Claro que no me molesta. ¿Cómo es? Es una casa antigua con grandes ventanales y una terraza. Muy acogedora. Y la zona es muy tranquila. El lugar ideal para descansar. Marina hizo una pausa y luego añadió, quizás, cuando te den de alta, deberías mudarte allí. Empezar de nuevo. No lo sé. Antonio se quedó pensativo. En nuestra casa hay tantos recuerdos. Los recuerdos se quedarán contigo donde quiera que vayas. Pero las asociaciones dolorosas con el último escándalo a veces es mejor mantenerse alejado de ellas. Una semana después, dieron de alta a Antonio. Marina fue a buscarlo y lo llevó a casa. La casa los recibió con silencio y vacío. En el porche todavía quedaban algunas colillas. Rastros de la presencia de Oscar. No ha aparecido, ¿verdad?, preguntó Marina, ayudando a Antonio a subir los escalones. No. En todo el tiempo que estuve en el hospital. No llamó ni una vez. No vino. Como si para él, yo estuviera muerto. Quizás sea lo mejor, comentó Marina con cautela. Por la noche, cuando Marina se fue, Antonio se sentó en la sala y miró las paredes con las fotografías. Comprendió que Marina tenía razón. Era hora de empezar una nueva vida. Una vida sin los fantasmas del pasado y sin la esperanza de que su hijo adoptivo cambiara algún día. Sobre la mesa estaba la carta de Laura. La releyó una vez más, y las palabras, quizás allí encuentres paz, le parecieron especialmente importantes. Sí, era hora de buscar la paz. Y las rosas que Laura había plantado especialmente para él. Un mes después de salir del hospital, tomó la decisión. Marina le ayudó a empacar las cosas más valiosas, las fotos con Laura, sus libros favoritos, los anillos de boda que habían llevado durante 30 felices años. ¿Estás seguro?, preguntó ella, cerrando la última caja. Sí, respondió Antonio, echando un último vistazo a la casa vacía. Aquí hay demasiado dolor. Es hora de seguir adelante. La nueva casa los recibió con el aroma de las rosas y una cálida brisa de verano. Laura tenía razón. Este lugar respiraba paz. Aquí se podía empezar de nuevo. Aquí se podía sanar. Y cuando Antonio, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad, sintió que Laura estaba en algún lugar cercano, aprobando su decisión.